su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos pasar estudiando tu palabra. Háblanos, Señor, a través de estos versículos que vamos a estudiar. Ayúdanos a entender aquello que hemos recibido de forma inmerecida, la salvación, Señor. Cómo tú actuaste, qué hiciste por nosotros y cómo nosotros debemos responder. Que tú, Señor, uses mi vida en este momento para enseñar de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Efesios, el capítulo 1, tiene muchos temas que son relevantes, así que vamos a ir poco a poco. Ya la semana pasada hemos visto dos temas doctrinales, uno que se llama la elección divina. También hemos visto la predestinación, es decir, Dios de antemano. Es maravilloso entender que antes que el cielo, la tierra fueron creadas, antes que existieran las plantas o el mismo país donde nosotros estamos, Dios ya nos conoció y nos llamó, y esto es el resultado de su misericordia y su amor para nosotros. Hoy seguimos hablando de la salvación del Dios Trino. Recordemos que en esta primera parte, Pablo habla a quién dirige esta carta. Hemos visto la introducción, si es para los efesios o es para muchas otras personas. Ahora, en la segunda parte, vamos a ver cuando Pablo explica la obra de la salvación del Dios Trino a favor del creyente. Y esto está dividido en tres partes. Uno, del 3 al 6, la obra de Dios al Padre, lo cual nosotros ya hemos estudiado. Y hoy vamos a estudiar del 7 al 12, la obra de Dios el Hijo, y terminaremos del 13 al 14, la obra del Espíritu Santo en la salvación de nosotros. Entonces, hoy nos vamos a referir a lo que es del Hijo y lo que es del Espíritu Santo. Recordemos que Éfeso era una ciudad idólatra. Éfeso, cuando Pablo llega, encuentra una idolatría basada a esta diosa llamada Artemisa o Diana, con miles de sacerdotisas que ellos expresaban de esta forma su adoración a un dios, a la idolatría. Pablo llega, y cuando llega a esta ciudad, los creyentes primeramente llega a la sinagoga, los judíos, algunos reciben, otros no reciben el mensaje, y al final, después de 3 meses, Pablo se va a un lugar, en una escuela que se llamaba Un Hombre Tirano. Desde ahí empieza a predicar, desde ahí empieza a enseñar mes tras mes. El resultado de esto fue que los efesios gentiles que recibieron la palabra empezaron a dejar la brujería, empezaron a dejar la idolatría. Y esto es algo siempre muy importante de resaltar. Cuando decimos que nuestra vida ha cambiado, debería demostrarse en los frutos, en las acciones. Es decir, ya no deberíamos estar cometiendo los errores que quizás por ignorancia lo hacíamos, y ahora que conocemos la palabra del Señor, ya no debemos de hacerlo. Quizás las prácticas que por ignorancia de la palabra de Dios lo hacíamos, como los efesios adorando a ídolos, ahora tenemos que dejar los ídolos. Todo esto se vio en el libro de Hechos, pueden ver en el capítulo 18, y luego en el 19 Pablo se va a despedir. 17, 18 y 19 son historias espectaculares. En este momento Pablo está en una prisión. Hay dos teorías. Puede ser que haya sido una prisión que no sea Roma, aunque la gran mayoría dice que es Roma, porque Pablo siempre dice los de la casa del emperador. La guardia, ahora que está en ese lugar, tanto en Filipenses, Colosenses, las cartas que él escribe desde la cárcel hacen referencia que estaba en Roma. Y entonces esto significa que fue entre el año 60, 61 o 62 después de Cristo. Esta es la serie de las cartas de la prisión: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y esta es la última carta que nosotros vamos a estudiar. ¿Y qué vamos a estudiar hoy? Hemos visto que el plan de Dios para nosotros no solamente incluye salvación y transformación personal, también incluye una relación afectuosa y segura con el Padre. No se trata simplemente
de algo que conocí, sino algo que me debe de transformar. No se trata simplemente del conocimiento o la sabiduría, se trata de que yo puedo mostrar la imagen de Cristo con mis hechos. Hemos visto unas paradojas la semana pasada, porque según Juan 6, capítulo 6, versículo 37 y versículo 39, nos da la seguridad de nuestra salvación, es donde se está refiriendo este párrafo. Dice el versículo 37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Una de las paradojas es, la salvación se pierde, la salvación es segura. ¿Qué de la responsabilidad humana? ¿Qué de mis actos? Bueno, encontramos aquí en Juan claramente que Jesús dice que yo no pierdo nada. O sea, la salvación está segura porque no se basa en lo que yo haga, sino en lo que hizo Jesús hace 2000 años. Y Él dice que nadie de lo que el Padre le ha dado se va a perder. Pero en el otro lado también vemos que Jesús en Mateo 7, 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Versículo 23, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Este es el asunto, la perseverancia que nosotros deberíamos de tener frente a la seguridad. Ojo, la libertad cristiana frente a la responsabilidad cristiana. Ojo, hemos sido elegidos, pero también nosotros elegimos. O sea, todos estos paradojas, recuerden que hemos hablado, la Biblia ha sido escrito en esta forma oriental de paradojas y no en una forma occidental. Nosotros hemos sido influenciados por el occidente, nuestra educación, donde una verdad o algo es verdad y lo otro no puede ser verdad. Estas dos verdades no pueden coexistir. La Biblia no trata de agarrar y decir, mira, a ver, esta es la forma de conciliar. No, la Biblia afirma las dos verdades y ellos viven tranquilamente. Hemos visto otra de las paradojas que Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me diga. Pero entonces decimos, pero Jesús es Dios. Sí, Él es Dios, pero también se somete al Padre. Y alguna persona no puede entender, si es Dios, no puede someterse al Padre. Bueno, son detalles que ya en su momento lo vamos a ver. Pero el tema hoy es la salvación. Recuerden, está segura, pero también es la responsabilidad de nosotros de vivir cada día, negándonos a nosotros mismos. Es como, miren, la salvación, otra paradoja, no cuesta nada, es gratis, pero te va a costar todo. Entonces, no entiendo, dicen algunos, sí, te va a costar el negarte a ti mismo. Es gratis, no es por obras, es por fe. Pero el momento que tú recibes la salvación, tienes la responsabilidad de negarte esos deseos pecaminosos, a esos deseos carnales. Y es por eso que muchos no desean vivir en esta salvación, porque aman su pecado. ¿Qué nos trae ahora estos versículos? Del versículo 7 al 12 vamos a ver la obra de Dios el Hijo. Dice Pablo, en Él, ojo, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Recordemos que del versículo 3 al versículo 14 es un himno al Dios Trino. Y luego del capítulo 2 al capítulo 3 vamos a ver la parte doctrinal de Efesios. Y del capítulo 4 hasta el capítulo 6 vamos a ver la parte práctica de la vida cristiana y al final del capítulo 6 vamos a ver los saludos finales. Pero Pablo sigue diciendo en medio de este himno, dando la alabanza y la gloria al Dios Trino, dice, en Él.
Y esta palabra redención también la vamos a estudiar porque es una palabra teológica. Pero cuando dice en Él tenemos, recordemos que en Cristo la salvación está completa y está segura, hermanos. Él fue el que inició en nosotros una buena obra y Él la irá perfeccionando. Él va a completar y Él asegura que tú eres parte de su reino. La salvación en la Biblia vamos a encontrarlo de la siguiente forma. La salvación inicial, si queremos hablar de esa parte doctrinal, vendría a ser cuando somos declarados justos, cuando empieza con fe. Yo creo en el Señor Jesucristo que murió por mí y entramos en este proceso que se llama justificación. La justificación significa que somos salvados de la condena del pecado. Y el otro es que la salvación, recordemos, progresiva, o sea, inicia, pero también tiene que continuar. O sea, la salvación es progresiva. ¿Y en qué parte doctrinal la encontramos? La santificación, lo cual significa que soy salvado del poder del pecado. O sea, inicial, progresiva, pero también tiene que ver con la salvación final, lo cual sería la glorificación. Esto es salvado de la presencia del pecado. 3 puntos importantes que necesitamos entender en la salvación. O sea, Dios fue quien inició la salvación. Nosotros aceptamos esta parte del pacto en la cual somos declarados justos, en lo cual se nos libra, se nos salva de la condenación del pecado. Pero no es solamente creer, es continuar creyendo. No solo es arrepentirme en ese momento y decir no lo vuelvo a hacer, es continuar todos los días arrepintiéndome, arreglando cuentas con el Señor. Y esto que se llama salvación progresiva, la santificación. El pecado ya no tiene ese mismo efecto hacia mi vida, pero también todavía falta, esto se llamaría la salvación final, que es la glorificación, donde realmente la presencia del pecado en mi vida ya no va a estar. Hasta este momento, esas secuelas, ese pecado todavía sigue morando en mi vida. Dios me ha librado del poder del pecado, pero todavía el pecado sigue obrando. Por esto tengo estos malos deseos. Por esto tengo estas ganas a veces de hacer lo opuesto a las leyes de Dios. Por eso a veces con mi mente quiero hacer las cosas bien, pero me doy cuenta que mis hechos son diferentes. Pero esto es la santificación del día a día. Pero va a llegar el día donde vamos a estar glorificados. ¿Cuándo va a ser? O cuando tú mueras en Cristo y resucites, cuando el Señor venga, o en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo va a ser transformado. Es el ya, pero todavía. Y estos 3 componentes actúan en la salvación. Pablo sigue diciendo, en Él hemos sido redimidos. ¿Qué es la redención? Miren, Pablo usa una palabra antigua en el griego que se llama loutro. Hay muchas palabras que se usan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que hablan de la redención. Pero en este momento está usando esta palabra. ¿Qué significa? Básicamente sería liberar con el recibo de rescate. Es decir, yo he pagado un precio. La idea es de pagar por un esclavo o por alguien que está, digamos, en posesión de otra persona. Y yo llevo este recibo, le digo, mira, estoy redimiendo, estoy comprando o ser librado de. Esta es la idea de la redención. Implica un precio que se pagó por la libertad. Es decir, esta libertad es comprada. ¿Quién hizo esto por nosotros? Pablo dice en él, nosotros hemos sido comprados. Pero ¿a quién se hizo este pago? Miren, en la época medieval se creía que este pago se hizo a Satanás. Y a veces algunos todavía por ahí lo enseñan, ¿no? Que como que Jesús pagó a Satanás. No, no pagó a Satanás, sino que Jesús pagó aquella factura, diríamos, que estaba en contra nuestra, aquel recibo, aquellos pecados que estaban en contra nuestra, en la cual nos mostraban que estábamos condenados. Tú podías decir, no, yo soy bueno. No, mira, el 21 de julio tú hiciste esto.
Por lo tanto, condenado, condenado, condenado. Pero ¿ante quién era la deuda? Ante el Padre. El Padre estaba ofendido por tus pecados. El Padre está hasta el día de hoy, como dice Pablo en Romanos, airado con la humanidad. Pero en la cruz el Señor pagó el precio. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres de esa condenación. En la cruz se logró la reconciliación con el Padre. En la cruz el Padre el Padre perdonó los pecados porque la deuda fue pagada. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que usa de redención es rescate, como alguien va y dice, mira, tú no tienes salida, no tienes solución, voy a pagar por ti. Antiguamente había mucho esto en la esclavitud. Antiguamente, a veces hasta los hijos de los familiares eran llevados como esclavos por una deuda que no se podía pagar en la familia, hasta que llegaba un pariente redentor y decía, yo lo puedo comprar su deuda y dejen libre al hijo. Eso era en el Antiguo Testamento, pero la palabra que está usando aquí Pablo está hablando específicamente de mostrar un recibo por el rescate de alguien que estaba sin libertad. Jesús vuelve a decir lo siguiente en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús dice, yo he venido a dar mi vida. Yo sé que me cuesta, yo sé que he pagado, pero es por el rescate. Y acá está el recibo. ¿Y cuál es el recibo? ¿Cómo es que lograste esto, Señor? Mire, dice, por la sangre. Jesús derramó su sangre. Mediante su sangre, dice Pablo. ¿Qué significa esto? La muerte vicaria de nuestro Señor o la muerte sustitutoria, que lo podríamos llamar. Es decir, Dios mismo, Jesús siendo Dios, mostrando que no tenía ningún pecado, Dios lo trató como un pecador en la cruz del Calvario. Esa sangre que no tenía culpa, porque nosotros sí tenemos culpa, Dios recibió este sacrificio porque era puro. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la sangre de nuestro Señor fue el precio. El precio para que nosotros podamos tener el perdón hoy de pecados. El precio para que nosotros seamos rescatados, fuéramos comprados. En el Antiguo Testamento, miren, cuando dice el perdón de nuestros pecados es como mandar fuera, se hacían sacrificios. La persona tenía que poner la mano como transmitiendo, diciendo que mira, ahí está mi pecado. Y alguno dice, pero ¿por qué los animalitos hoy día no se preocupan tanto en los animalitos? Justamente porque nunca hicieron nada. Los animalitos inocentes, los animalitos tenían que cumplir requisitos y ellos, ojo, en ese momento, momentáneamente, no para siempre, podían quitar la culpa del pecado o calmar la ira de un Dios que estaba enojado porque habían pecado. Pero cuando Pablo dice el perdón de nuestros pecados, ojo, la palabra que es mandar afuera. Y no solo había el perdón, tenía que llegar el momento donde se tenía que sacar los pecados. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, todo, hermanos, el perdón de nuestros pecados está en la cruz de Cristo, en el momento que Él hizo ese sacrificio. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6 nos dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Otra vez usa esta palabra, rescate. O sea, Jesús
fue el mediador. Jesús fue el que nos rescató. Jesús es el único hoy que puede tener esta misma labor de mediador. Tristemente, hoy la religión dice que la mamá de Jesús, María, que fue una sierva usada por el Señor, es mediadora. Nunca vas a encontrar en la Biblia, revisa todos los versículos, que María es mediadora. ¿De dónde surge? Hace 100 años atrás surge la aparición de una virgen en una forma extraña a 3 niños, las apariciones de la Virgen de Fátima, te estoy hablando, donde ella se presenta como la mediadora. Y le hacen más caso o le hacen ojo, hablan como una verdad doctrinal y teológica a una aparición cuestionada que a la misma palabra de Dios. En la Biblia, 1 de Timoteo 2, 5, 6 dice, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre nosotros y Dios, Jesucristo hombre. Y él mismo dice, él entregó su vida en rescate, redención. Nos compró, su precio fue la sangre. Y cuando habla del perdón de pecados y la remisión, el echar fuera, Pablo entiende claramente que está hablando uno de lo que se llamaba de las tradiciones que tenía el pueblo de Israel, el día de la expiación. El día de la expiación se llevaba una vez al año, donde se llevaban 2 cabras o chivos, no sé cómo se puede llamar, ¿no? Y uno de ellos era para el perdón de los pecados, es decir, todos los pecados del pueblo se cargaban sobre un animal que tenía que morir, que tenía que derramar su sangre, y el otro tenían que echarlo, remitir, llevarlo, sacarlo fuera del campamento y lo llevaban, lo mandaban al desierto. Perdonaba y lo remitía, la remisión. Pablo dice, eso ha hecho el Señor en la cruz. Te ha perdonado y tus pecados nunca más regresan a ti. ¿Se tiene que volver a hacer sacrificios hoy día? No, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Nunca más debemos de hacer sacrificios. Nunca más tenemos que ver una sangre derramada de ningún ser humano ni ningún animal, porque Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, tu pecado y mi pecado. Increíble lo que Dios está haciendo y lo que Pablo dice. Ahora, el versículo 8 dice que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. La palabra abundancia viene del griego periseo, que significa dar de una forma rica, o sea, con riquezas, en porciones grandes. Y esto es lo que está resaltando Pablo. Mira, si Jesús te dio algo, no te dio así, como diríamos coloquialmente, a las justas, no peotela, como dicen, poquito, no, te dio en abundancia, y lo que te está dando siempre por la salvación es algo más grande de lo que tú mereces, son sus riquezas. Versículo 9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Hermanos, esto es algo muy interesante. La palabra misterio en el libro de Efesios va a aparecer muchas veces. Y cuando hablamos de misterio es algo que está todavía no descubierto. A veces puede causar intriga. Pero Pablo dice, Él ahora nos hizo conocer el misterio y Él lo va a revelar. ¿Y de qué misterio va a estar hablando? Uno de lo que nosotros vamos a estudiar en el capítulo 2 es la unificación de Israel y los gentiles, que al final llegan a ser un solo pueblo. Y ese misterio ya se resolvió, pero a este misterio se está refiriendo, y hay algo más, porque dice conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Y cuál es? Versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. No fuera de tiempo, sino en el tiempo que Dios quiere siempre, ¿no? Cuando Jesús vino, fue en el tiempo correcto, en el tiempo determinado por Dios cuando vino por primera vez. Jesús va a regresar otra vez y va a ser el tiempo que Dios determine que va a venir.
Dice el versículo 10, la segunda parte, reunir en Él todas las cosas, tanto como las del cielo como las de la tierra. Y ese es el otro misterio. Pablo dice que un día la reconciliación, porque hoy día está, hasta la creación está gimiendo, va a ser del cielo y de la tierra. Por eso se habla de tierra nueva o de cielos nuevos. O sea, este misterio de poder reconciliar, de poder hacer algo nuevo, Pablo dice, va a llegar el momento. ¿Cuándo va a ser? En el tiempo que Dios lo determine, cuando se cumpliera el tiempo. Ahora, el versículo 11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Otra vez este himno dice, mira, en Él tenemos la redención de nuestros pecados. Ahora dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Es increíble, ¿no? Lo que tenemos ¿en quién? En Cristo. No es en una religión. No es, miren, en algún pensamiento, en un líder. No, es en Cristo. También fuimos hechos herederos. Y sigue diciendo el texto, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Hay mucho que explicar en este versículo y lo vamos a ir viendo. Fuimos predestinados según el plan. Miren, nuestra salvación, nuestra elección, nuestra predestinación no fue un acto de azar. No fue un acto, dijo, a ver, él no sabía que iba a salvarse. No, Dios ya tenía un plan. Y Dios hace todas las cosas conforme al designio. O sea, Dios tiene todo está, podríamos decirnos, designado para que nosotros podamos conocer, pero es basado en su voluntad, no en mi voluntad. Pero empecemos, dice cuando fuimos herederos. ¿De qué está hablando que nosotros ahora somos hechos herederos? En el Antiguo Testamento, la heredad o la herencia se basaba en bienes, en tierra. Hay un pueblo, hay una tribu, los levitas. Los levitas no recibieron heredad cuando entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dice que la heredad era el mismo sacerdocio, el servir en el templo. Dios era su heredad. En el Nuevo Testamento, esta herencia se basa en ser parte de la familia de Dios, basado en el fondo por la salvación que hemos obtenido o que el Señor nos ha regalado. Y todo lo que hemos obtenido por los privilegios de ser salvos, hoy recibimos esta heredad, el ser parte de la familia de Dios. Y el ser parte de la familia de Dios nos da muchos privilegios. Hoy podríamos decir, esto es lo que nosotros recibimos. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Entonces, esto es lo que recibimos en Jesucristo. Ahora, cuando dice fuimos predestinados según el plan, esto expresa la verdad que la elección es de acuerdo a la gracia de Dios y no a méritos humanos. Yo no soy elegido porque, nací en una cuna de oro, nací con tal apellido, nací en tal lugar. No, simplemente es el plan de Dios de acuerdo a su gracia. Este tema de la predestinación y la elección debe quitarnos. Hay a veces situaciones donde personas se sienten muy como demasiado, diríamos, ¿no?, orgullosas de haber sido elegidas. Y se sienten en un lado como, oye, yo no soy como tú, ¿no? Tú te vas a ir al infierno, yo me voy al cielo. A veces les entra un tipo de arrogancia que no debe de llevar esta doctrina de entender, sino más bien debe llevarnos a la humildad. Es decir, cuando entendemos el plan de Dios, nos debe llevar a alabar, a adorar. Es decir, una parte, como lo diríamos, doxológica, a darle la gloria a Dios en humildad. No una parte, diríamos, de pretensión, de arrogancia, que simplemente a algunas personas les lleva a no hacer nada. Algunos dicen, ya Dios hizo todo, yo no hago nada. Y esta filosofía a veces de hijo, una vez que soy hijo, soy siempre hijo, y a pesar de lo que haga, no importa cómo actúe, cómo viva, yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir portándome mal, porque al final soy hijo.
Igual como tú siendo hijo, tu papá nunca te va a querer y tampoco vas a dejar de ser hijo, porque una vez que eres hijo, eres hijo. Te puedes portar bien y eres hijo. Te puedes llegar borracho, maltratar a tu mujer, igual sigue siendo hijo. Esta filosofía no funciona porque al final es un razonamiento, una lógica humana, cuando la Biblia habla que según el plan está basado, la meta es la santificación. La meta es que seamos imagen de Cristo aquí mientras nosotros estamos en este mundo. En Efesios más adelante, capítulo 2, versículo 8 al 9, que muchos conocen, mira, tiene 3 denegaciones que serían las siguientes. Dice, eso, la salvación, no procede de ustedes. Quítate entonces la arrogancia, ¿no? Segundo, sino que es el regalo de Dios, o sea, yo no he hecho nada. Y tercero, no por obras para que nadie se jacte. O sea, la salvación no es por méritos humanos, no es porque tú te has portado bien y por esto mereces la salvación, no, es un acto de gracia y por esto es que somos predestinados según el plan. Ahora, Pablo vuelve a poner esta idea de cómo es que cuando somos predestinados reflejemos la imagen. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 dice Pablo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados otra vez de acuerdo con su propósito. Versículo 29, porque los que Dios conoció de antemano, es decir, nosotros también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para sentirse orgulloso, para jactarse? No, a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí va uno de los propósitos, diríamos el propósito principal o la meta de entender que he sido predestinado es ser transformado a ser la imagen de su Hijo, la imagen de Jesucristo. Esta es mi responsabilidad. ¿Cómo lo hago? Pues negándome a mí mismo. ¿Cómo lo hago? Dejando el pecado. ¿Cómo lo hago? Amando a mi prójimo. ¿Cómo lo hago? Amando a aquella persona que todavía no ha sido alcanzada y que necesita escuchar el Evangelio. ¿Cómo lo hago? Pues reflejando día a día la imagen de su Hijo. Juan decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es decir, menos de mí, menos de lo que soy yo en mi carne, menos de mi orgullo, menos de mis vanidades, menos de mi lujuria, más de Cristo, más de su santidad, más de su amor, más de su nobleza, más de lo que pueda mostrarse a través de mi vida quién es Jesucristo. El mundo está cansado de religión, hermanos. El mundo necesita personas que reflejen su imagen, aquellos que entienden que nosotros estamos en este proceso de ser transformados. La salvación no solo es librarte del castigo, sino es transformar. Cuando conocemos a Cristo, tiene que surgir esto, un cambio, regeneración, es decir, dejar aquello que estabas acostumbrado a hacer y ahora someterte a los mandamientos de Dios. Ese ha sido el propósito. De antemano, el Señor te predestinó para que tú vivas hoy reflejando su imagen. Pablo dice, esto es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Versículo 12, vamos a avanzar porque ya tenemos que terminar. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Otra vez Pablo trata de decir, mira, hemos sido predestinados, hemos hablado. Ahora, nosotros que hemos puesto nuestra esperanza. ¿Cuántos hemos puesto, hermanos, nuestra esperanza en Cristo? Ya hemos puesto, sí, seas ahora para la alabanza de su gloria. Yo he nacido, yo he sido predestinado, yo he sido elegido por un plan, pero para la alabanza de la gloria del Señor. Eso es lo que hace el Dios Hijo. Ahora, la obra del Espíritu Santo, versículo 13 al versículo 14. Otra vuelta, en Él. También ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo
prometido. Pablo otra vuelta resalta esto, en Él. Todo somos en Él, nada en mis propios méritos. Pero cuando oyeron el mensaje de la verdad, hermanos, hay muchas personas que hoy no escuchan el mensaje de la verdad. Pero si tú ya lo has escuchado, deberías simplemente dejar que ese mensaje sea una realidad en tu vida. Hoy se dice que hay una tercera parte en el mundo de seres humanos que ni siquiera conocen el nombre de Jesús. En su idioma no existe la palabra Jesús. Hoy, acá en Perú o en Latinoamérica hay hasta personas que se llaman Jesús, ¿no? Pero hay lugares que ni conocen el nombre de lo que es Jesús. Por eso Pablo en Romanos va a decir, ¿cómo ellos van a creer si todavía no escuchan? Pero si nosotros ya hemos tenido la oportunidad de escuchar ese mensaje de verdad, bueno, deberíamos creer. Ahora, la segunda parte habla el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Porque es muy importante esto, oír y creer. Pero hay algo que Dios Trino, el Espíritu Santo va a hacer en tu salvación, ¿qué es? Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cómo es que fuimos marcados? Lo voy a explicar más adelante, pero recuerden que en estos dos versículos Pablo está hablando que la salvación es el mensaje de verdad para creer, pero también una persona en quien confiar. Ese es el mensaje que todos necesitan escuchar. Pero también es una persona, es Jesucristo, es en Él que nosotros tenemos salvación. Y la pregunta sería, de todos los beneficios de ser heredero, de ser reconciliado, de ser redimido, de ser predestinado, de ser elegido, ¿qué garantía? Preguntaríamos, ¿qué garantías hay de todos estos beneficios de la salvación que Dios nos ha entregado en Él? ¿Cuál sería la respuesta obvia y lógica que salen de estos versículos? ¿Sabes cuál es la garantía? Que somos marcados con el sello del Espíritu Santo. Si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que es verdad lo que estás creyendo? ¿Cómo sabes que es verdad aquello al cual tú te has metido? Porque hay personas por ahí que dicen, ¿cómo te es posible que te hayas dejado abandonado una religión, ahora estás en otra religión? Dices, no se trata de religión, pero ¿qué garantía tienes? Pues que somos marcados con el sello del Espíritu Santo. Cuando Pablo está hablando de los sellos, antiguamente se hacían estos sellos que ustedes pueden ver acá en la imagen. Se echaba un documento, se ponía un documento, se echaba la cera y venía un tipo de molde en el cual, según esa cultura greco-romana, el sellar era una señal de tres cosas. Primero, de seguridad. Segundo, de autenticidad. Y tercero, de pertenencia. Y cuando Pablo dice, en Él hemos sido sellados, es que está segura tu salvación. Es auténtica tu salvación. Y tienes pertenencia. No es algo que alguien se inventó, no es alguien que vino de un momento a otro y se inventaron la Biblia y la Biblia lo escribieron personas que estaban por ahí sin hacer nada. No, es algo real. Y es como tú tienes un sello, marcado con un sello que dice Espíritu Santo. Y está segura. Versículo 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Entienden esto? ¿Qué garantías hay? Pues ahí está. ¿Voy a recibir una herencia? ¿Ya tengo una herencia? Sí, que es el Espíritu Santo. O sea, yo les expliqué hace un momento, cuando comenzamos este estudio, que la salvación tiene que ver con algo inicial, que vendría a ser la justificación. Pero también es progresiva, que vendría a ser la santificación. Pero también va a tener un punto final, todavía no ha terminado, que es la glorificación. Y Pablo dice esto, este garantiza nuestra herencia, hasta que llegue la redención final. O sea, todavía. Esa paradoja que ya lo tengo, pero todavía. Que ya soy salvo, pero todavía no se ha completado mi salvación.
porque va a llegar la redención final del pueblo adquirido por Dios. Y termina este himno que les dije del 3 al 14, repitiendo la palabra de estas estrofas para alabanza de su gloria. Hermanos, si alguien te dice, ¿cómo es posible que tú puedas creer en esto? ¿Tú qué vas a decir? Es que he sido sellado por el Espíritu Santo. Pareciera que, para explicarles un poco mejor, aquí en nuestro continente funcionan las cosas de la siguiente forma y aún en nuestra ciudad. Si alguien dice, por ejemplo, Marilia, me haces un plano, ok, tengo esta idea, y aquella persona que va a contratar agarra y dice, ya te lo hago, te lo entrego la próxima semana. ¿Así funcionan las cosas? No. Primero te dice un adelanto, una garantía. Si no hay adelanto, generalmente los negocios son así acá, ¿no? 50% de adelanto y después 50% cuando me entregues el trabajo final. En este caso de la salvación, dice, pero ¿qué garantía? ¿Qué adelanto hay de que yo voy a recibir una herencia, de que yo ya, mire, mi salvación está segura? Es el sello del Espíritu Santo en tu vida. Y algunos dirán, pero entonces yo cómo sé que tengo el Espíritu Santo en mi vida. Pues es muy fácil, hermanos. La Biblia, Pablo va a decir en Romanos que todos aquellos que tienen el Espíritu Santo o son guiados por el Espíritu Santo es porque han recibido, desean hacer la obra o aquello que el Espíritu Santo le agrada. Si tú dices, yo no tengo deseos de hacer nada, bueno, tendrías que revisar tu salvación. Si tú dices, mira, es que yo siempre quiero pecar, bueno, revisa tu salvación porque el poder del pecado ya no está en nosotros. Aquellos que seguimos a Cristo, hacemos lo que Cristo quiere que hagamos. La voluntad del Señor, lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Entonces el Espíritu, nuestro Espíritu, se conecta con el Espíritu Santo y estamos convencidos de que nosotros hoy tenemos la salvación porque nuestro deseo es hacer la voluntad de Él. No siempre lo hacemos, pero deseamos. Es esto lo que nos hace decir, oh, el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Es como le decía, el ya, pero todavía. ¿Sí? Ya lo tengo, ya es mío, pero todavía que es inseguro, no, todavía necesita que yo muera o que este cuerpo miserable, como decía Pablo, se regenere, se cambie y será la glorificación. Ese es el todavía. No es que lo vas a perder, no, el todavía no se ha completado, en el sentido de que nuestros cuerpos todavía no han sido cambiados porque todavía el Señor no ha regresado. Entonces es el ya, pero todavía. 3 conclusiones de lo que hemos estudiado hoy. La primera es que somos comprados por Jesús a precio de sangre. Esto es el tema de la redención que hemos visto. Y en la cruz logró el perdón de todos nuestros pecados. No hay pecado que no haya sido perdonado. En la cruz el Señor murió por todos. Por eso está completa, está terminada. En la cruz inició la salvación y ahí terminó la salvación. Esto es lo que somos en Jesucristo. Segundo, somos predestinados para reflejar la imagen de Cristo. Y tercera conclusión de estos versículos es que somos marcados por el sello del Espíritu Santo, el cual es garantía de nuestra salvación. Ojo, hermanos, yo lo he puesto así: somos comprados, somos predestinados, somos marcados. ¿Te imaginas todo lo que tú obtienes? Todo lo que el Señor te ha dado. Ese es su amor, su gracia inmerecida hacia nosotros. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Nunca vamos a poder pagar, hermanos. Nunca, solo, como decía Pablo, vivan de la manera digna, de acuerdo al llamamiento o al llamado que cada uno de nosotros ha tenido.
Para terminar, hay una película que ganó unos Óscares, no sé si por ahí lo vieron, se llamaba En busca del soldado Ryan. Es como un pelotón, no me acuerdo, de 8 o 10 soldados a buscar a un solo hijo. Y al final casi muere todo ese pelotón y solo queda uno. Al final el teniente le dice, al final vive dignamente del esfuerzo, el sacrificio de morir tantas personas por ti. Y al final de la película sale este hombre, anciano ya, está en el cementerio y pregunta a sus hijos, ¿he vivido dignamente estos años? Y sus hijos dicen, ¿por qué preguntas tanto esto? Y él se recordaba, o sea, valió la pena, valió vivir yo y que otros mueran. Deberíamos hacernos siempre esta pregunta. Si eso es una película, he vivido dignamente conforme al llamado que el Señor me ha hecho hoy día, esta semana, este año. No estás pagando, pero recuerda el sacrificio, el costo de nuestra salvación, cómo el Señor te ha comprado y cómo nosotros debemos vivir siendo responsables ahora en nuestra vida cristiana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos. A cada uno de los que estamos aquí. Hemos sido, Señor, hoy llamados. Hemos sido hoy santificados. Hemos sido hoy declarados justos. Hemos sido comprados a precio de sangre. Señor, te agradecemos tanto en la forma, en la manera que tú, Señor, has logrado la salvación para nosotros. La deuda está pagada. Ahora estamos reconciliados con el Padre. Ahora hay una restauración en nuestra vida, Señor. Ahora podemos decirte, papito lindo, Abba Padre. Ahora podemos tener una relación personal contigo, Señor. Y lo único que hemos traído para ti es nuestro pecado. Pero tú nos has limpiado, Señor. Y como dice tu palabra, con tu sangre carmesí, has lavado nuestras ropas, Señor, y hoy nos pones esas vestiduras blancas. Hoy, Señor, nos has dado más de lo que nosotros hubiéramos pensado tener algún día. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir de una forma digna. Ayúdanos a ser responsables con nuestra vida cristiana. Ayúdanos a cumplir nuestros deberes, Señor, como hijos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a cada día a negarnos a nosotros mismos, Señor, y a obedecer tus mandamientos, a ser fiel a ti, Señor, amar al prójimo, porque todo esto, Señor, te da la gloria a ti, o da la gloria, Señor, simplemente a aquella gracia que nosotros hemos recibido. Gracias, Señor, por tanto amor una vez más. Te adoramos, te amamos y queremos servirte, Señor, el resto de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén.